Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá nuevamente para continuar nuestro curso de profundización acerca de Python y de cómo aplicar, ¿cierto?, este lenguaje de programación a herramientas mucho más concretas como lo es el diseño web o la creación de APIs para trabajar esta vez con bases de datos. En estricto rigor lo que vamos a hacer es mostrarles cómo podemos nosotros interactuar con bases de datos a través de Django o de FastAPI, dado que es muy probable que en sus distintos proyectos o trabajos ustedes quieran guardar datos o consultar datos que tengan en bases de datos. Tal como les había dicho anteriormente, estos sistemas, estos frameworks, tienen la capacidad de a través de distintas librerías poder comunicarse con bases de datos que ustedes ya previamente puedan tener creadas en sus sistemas y de esa forma poder consumir esta información y desplegarla ya sea a través de una página web o a través de response, ¿cierto? Que pueden ser consultados como si fuese un API. De esta forma lo que yo voy a hacer ahora es mostrarles dos interacciones, una a través de Django donde vamos a construir una aplicación que es la forma en la cual Django nos permite trabajar con distintos desarrollos, y esta aplicación lo que va a hacer es tener en su interior un modelo. Ya ahí les voy a explicar bien en detalle qué es un modelo, y de esa forma vamos a poder escribir información dentro de esta tabla en la base de datos a través de este modelo, y vamos a replicar el mismo ejemplo desde FastAPI. Para eso vamos a trabajar con dos motores. Uno va a ser SQLite, ¿cierto?, que ya lo habíamos hecho en el ejemplo anterior, pero también vamos a mostrar el mismo ejemplo con Postgres, ¿ya? Es un Postgres que yo ya tengo instalado en mi computador. Eso quiere decir que puede ser cualquier base de datos que ustedes ya tengan, en el motor que sea, MySQL, SQL Server, ¿cierto? Y lo interesante es que vamos a ver cómo podemos interactuar desde nuestra aplicación. Antes de comenzar y de mostrarles mi pantalla, quiero también resumir algunos conceptos que son súper importantes y que es necesario que ustedes tengan en consideración. Previamente habíamos visto cómo las migraciones era esta forma en la cual a través de código, ¿cierto?, yo voy a poder transcribir distintas queries SQL para que quede un registro histórico de todos los cambios y modificaciones que yo le estoy haciendo a la base de datos. De esa manera, en un futuro, cuando ustedes trabajen con estos sistemas, si ustedes quieren crear tablas en su base de datos, quieren agregar nuevos componentes, cambiar los registros, cambiar los tipos de datos, ¿cierto?, de sus distintas tablas, idealmente es hacerlo a través de migraciones, ya que de esa forma hay una historia de los cambios hechos a la base de datos. Si dos desarrolladores están trabajando en el mismo proyecto y yo manualmente voy y corrijo la base de datos y le cambio, le agrego una tabla o le cambio algún elemento, el otro desarrollador no va a tener cómo saber este cambio, y la única forma que ustedes tendrían es comunicarles que en su sistema local modifiquen la base de datos para que ambas tengan la misma estructura y de esa manera no se rompa nada al momento de estar codeando. A través de las migraciones nosotros tenemos una historia de los cambios que estamos haciendo en nuestras bases de datos, y de esa forma, y obviamente como estamos trabajando en código, podemos enviar estos cambios a través de un sistema de control de versiones como lo es Git, ¿cierto? Y el desarrollador 2 va a tener exactamente el mismo cambio que se le hizo a la base de datos, dado que el primer desarrollador no lo va a hacer directamente en la base de datos, lo va a hacer a través de código, y desde el código esto va a poder ser ejecutado también por todo el resto de los desarrolladores. Esa es una práctica muy interesante que debemos ojalá siempre replicar. Por otro lado, hay un concepto súper interesante que tiene relación con los modelos. Distintos lenguajes de programación y distintos frameworks tienen arquitecturas de desarrollo. Hay una muy conocida que es la famosa estructura llamada modelo vista controlador, o como la llamamos en Django, modelo vista template, ¿cierto? Donde ustedes hacen la siguiente analogía. Yo desde mi plataforma, desde mi código, voy a tener una base de datos, ¿cierto?, que es el mundo exterior donde está la información, donde están todos los registros que ustedes están almacenando, pero yo para poder manipularlos desde mi código necesito generar algo dentro de mi sistema que permita tener la posibilidad de poder interactuar con el mundo exterior. Por lo general nosotros no vamos a estar escribiendo queries directamente en el código. Podemos hacerlo, ya nuestro código puede uno escribir queries directamente y poder interactuar con este sistema en el exterior, pero la idea muchas veces es buscar una alternativa en la cual desde el código yo pueda
mapear, ¿cierto?, la distinta estructura que tenga mi base de datos y de esa manera poder interactuar directamente a través del código, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es justamente eso, vamos a través del código mapear las distintas entidades que voy a tener en mi base de datos, si tengo una tabla, si tengo registros, y voy a hacerlo desde el lenguaje de programación que esté utilizando. A esta representación en el mundo del código de la base de datos le vamos a llamar modelos, ¿ya? Lo que vamos a hacer siempre es trabajar con modelos. Yo voy a crear un modelo para cada tabla y desde el código voy a ejecutar acciones sobre estos modelos. Lo interesante es que el framework tiene la capacidad luego de tomar todas estas acciones que yo hice en los modelos y llevarlas hacia la base de datos y transcribirlas en las queries correspondientes. Siguiendo la lógica de este famoso modelo vista controlador que yo les decía, una vez que ustedes ya tienen la representación del mundo exterior de sus bases de datos a través de los modelos, yo puedo generar código que converse con estos modelos, que agregue registro, que cambie valores, que borre, que actualice, que inserte nuevos campos, ¿cierto? Y toda esa lógica que vamos a utilizar desde este código, desde esta plataforma, la vamos por lo general a trabajar desde los controladores. Nos vamos a dar cuenta después que hay muchos más elementos que los controladores, pero en esencia cuando ustedes trabajan con un controlador van a modificar algo a lo mejor de la base de datos y eso después lo van a mandar hacia el usuario que lo va a revisar desde su interfaz. Y eso es lo que vamos a llamar por lo general vistas también, ¿ya? Lo vamos a ver en la práctica cuando trabajemos un par de ejemplos con Django, pero quiero que se entienda porque lo que vamos a hacer en el ejercicio a continuación es crear, ¿cierto?, distintos endpoints, los cuales van a manipular información de la base de datos a través de modelos y vamos a registrar algunas acciones desde el administrador de Django para que rápidamente podamos crear nuevos elementos, borrar, actualizar, etcétera, etcétera. En un futuro toda esa interacción la van a poder crear ustedes a medida que el usuario realiza alguna interacción sobre su sitio web. Ya, pero esta es una lógica bastante común, por lo general vamos a trabajar con distintos modelos y eso es muy interesante. Por otro lado, cuando trabajemos con FastAPI tenemos una lógica muy similar donde yo a través de modelos voy a representar la estructura de mi base de datos, pero adicionalmente voy a agregar un paso extra que es el de poder validar la interacción con esta base de datos. Cuando uno trabaja en Django tiene la posibilidad de poder crear esto con distintas estructuras y en el caso de FastAPI existe una especie de librería estándar por excelencia para poder trabajar esto, que es el famoso PyDantic, que se escribe PyDantic, ¿ya? Que nos permite un poco generar las reglas de interacción con los datos que entran a mi API y los datos que salen. De esa manera, cuando ustedes crean una API y mandan un request post, por ejemplo, para escribir algún valor en la base de datos, con PyDantic ustedes lo que van a poder hacer es definir las reglas, si son strings, si son números, si son decimales, si es una estructura más compleja, un arreglo, etcétera, y van a poder declarar esa información para obviamente trabajarla o transformarla, operarla, etcétera, que luego se va a ir a la base de datos y también yo voy a definir el flujo de salida, que quiere decir cuál es la respuesta que yo voy a tener. Por lo tanto, es muy común que en nuestros desarrollos en FastAPI tengamos que declarar tanto modelos como la estructura en PyDantic. Bueno, al igual que lo hemos hecho otras veces, yo ahora les voy a mostrar mi pantalla. La idea es que podamos ver en concreto cómo realizamos este sistema. Lo voy a hacer desde cero, desde Django, y lo voy a hacer a través de códigos que ya tengo prehechos desde FastAPI para que veamos de qué manera se comporta este desarrollo. Así que nos vemos en mi pantalla.